Hola amigos, mi nombre es Melissa. Hola, soy Wendy. Hola, soy Eli. Hola, soy Andribel. Vamos a presentarles nuestro proyecto de tratamiento de agua. Vamos a hablar de las lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son un medio o área artificial diseñado y construido para replicar de forma controlada la forma o el proceso de autodepuración que se da en el agua, que se da naturalmente en ríos y lagos. El origen de esto consiste en que antiguamente almacenaban el agua residual y se dieron cuenta que al almacenar el agua residual, esta mejoraba su calidad. Las lagunas de estabilización tienen unas grandes ventajas: bajo consumo de energía, son muy efectivas. Además de esto, estas cuentan con tres: la laguna anaerobia, facultativa y de maduración. Las lagunas anaerobias son aquellas donde se da la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Esto gracias a bacterias acidogénicas, que son aquellas que producen ácidos, y metanogénicas, que generan metano. Esto hace que el pH de la laguna aumente, siendo un medio corrosivo, y se den olores ofensivos por el metano. Generalmente estas lagunas tienen entre 2.5 y 5 metros de profundidad y tienen un tiempo de retención de 2 a 5 días. Las lagunas facultativas tienen como propósito la remoción de la DBO en condiciones facultativas mediante la simbiosis de algas y bacterias. Por lo general, estas lagunas también pueden remover patógenos dependiendo del tiempo de retención hidráulico. Ellas no cuentan con condiciones estables, siendo de que manejan una etapa aerobia y una etapa anaerobia. La etapa aerobia por lo general se presenta en la superficie de la laguna, mientras que la etapa anaerobia se presenta en la parte inferior. Las bacterias y microorganismos que se encuentran en estas lagunas tienden a poder vivir en condiciones de oxígeno y condiciones sin oxígeno. Y por lo general en el RAS presentan que deben de tener un tiempo de retención hidráulico alrededor máximo de los 30 días para que pueda realizarse todo el proceso. Por lo general estas lagunas tienen profundidades también entre 1 y 3 metros estipulados. Diferentes autores han creado modelos para poder calcular las condiciones de estas lagunas. Son modelos empíricos que nos vamos a basar para poder calcular las dimensiones de una laguna conociendo diferentes parámetros. Las lagunas de maduración tienen en su totalidad predominio del ambiente aeróbico y están diseñadas principalmente para prevenir y minimizar el riesgo de sufrir enfermedades humanas, ya que las aguas residuales tratadas aquí suelen contener microorganismos patógenos tales como virus y bacterias. Un ejemplo de esto son las coliformes fecales, que son reducidas una vez que se minimiza la concentración de DBO. Para su diseño se tienen en cuenta dos criterios: el tiempo de retención hidráulica y las dimensiones de profundidad. El tiempo de retención hidráulica varía entre los 3 y 10 días y la profundidad varía entre 1 a 1.5 metros. Para ello existen diferentes métodos de diseño. A continuación les mostraremos el programa creado en ELSET para poder calcular las dimensiones de las diferentes lagunas en tren: una laguna anaerobia, una laguna facultativa y la laguna de maduración. Estas lagunas vienen en tren y las dimensiones han sido calculadas y estimuladas teniendo en cuenta diferentes modelos diseñados empíricamente, estipulados en la bibliografía. Dando clic aquí para ingresar los datos, damos clic aquí, ingresamos los datos. En esta tabla ingresaremos los valores que necesitaremos para poder calcular mediante los modelos las dimensiones, como son el volumen, el área y la profundidad. El programa realizado está diseñado para que puedan ingresar los valores directamente acá, teniendo en cuenta las unidades y los criterios estipulados dependiendo del RAS o la bibliografía que estamos estudiando. Acá
Por ejemplo, podemos ingresar el caudal de diseño. Este caudal que estamos ingresando aquí es un caudal estimulado por lo general para una población de 5.300 habitantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar. La DBO del efluente es una DBO estipulada aleatoriamente. Las temperaturas sí corresponden, la temperatura del agua teniendo en cuenta las condiciones de Cartagena. El programa permite ingresar valores en los rangos estipulados. Por ejemplo, para la remoción de la laguna anaerobia solamente va a permitir ingresarlo de 0 a 1. O sea, debemos de ingresarlo en el orden porcentual. La profundidad de la laguna anaerobia va, según el RAS, estipula que debe estar entre 2.5 y 5 metros. Entonces, esos son los valores que se pueden ingresar acá. En cuanto al tiempo de retención para la laguna anaerobia, también está estipulado en el RAS que va de 4 a 5 días, por ende, estos valores iniciales deben de estar en este rango. La DBO de fluente es un valor que sí ya puedes agregar dependiendo del estudio que se le haga al cuerpo de agua. Y la carga orgánica volumétrica también. Pasamos a los valores que debemos de ingresar para laguna facultativa y tenemos que el porcentaje de remoción también, cuál va a ser el porcentaje de remoción que queremos que esta laguna elimine en cuanto a la DBO. El número de dispersión de flujo ya es un parámetro que debe estar estipulado, que debes también calcular dependiendo de las condiciones que tiene. La profundidad de la laguna también está estipulado en el RAS, por ende solamente te va a permitir ingresar valores entre 1 y 3. La DBO 5 para aguas residuales sedimentadas es un estudio que se debe determinar conociendo las condiciones del agua que quieres tú tratar. Pasando a los datos que se deben ingresar para la laguna de maduración, tenemos que en esta casilla se debe ingresar el valor de la concentración del efluente, ya la concentración con la que queremos que salga el agua, la concentración teniendo en cuenta que aquí lo que se va a remover son patógenos coliformes fecales. Entonces aquí queremos que salga con 100 aproximadamente fue lo que ingresamos. La radiación solar, este valor que hemos ingresado acá es de acuerdo a las condiciones de Cartagena. Por acá tenemos que la remoción de la laguna de maduración queremos que sea del 90%. Y la profundidad de maduración también el RAS estipula que este varía entre 1 y 1.5, por eso hemos ingresado un valor. El programa, por ejemplo, si yo deseo ingresar un valor que sea 3, no me lo va a permitir, por ende va a quedar solo en lo que indica la normativa. Ahora, ya después de haber ingresado todos los datos iniciales con los que deseamos calcular las dimensiones, pasemos a lo que son los modelos. Ingresamos al primer modelo que encontramos en nuestro tren, que es el de la laguna anaerobia, para calcular las dimensiones. Encontramos el modelo de Romeo 2005. En el modelo de Romeo ingresamos los siguientes datos. La carga orgánica volumétrica representa nuestro parámetro fundamental que calculamos para poder hallar el volumen que en estas condiciones nos dan estos valores. Debemos de tener en cuenta que varios de estos modelos por lo general para estas condiciones pueden darnos valores que están de pronto bastante alejados de la realidad. Son valores poco coherentes para nuestro parecer, que mostraremos en algunos a continuación. Por ahora en este modelo lo que ingresamos es el caudal, que es el mismo que ingresamos al comienzo. Esto ya está coordinado en el programa, así que no se debe ingresar nada, esto se calcula solo. La carga orgánica volumétrica ya la ingresamos también y estos son los valores, se nos calcula la dimensión y la profundidad. La profundidad de 4 metros está bien, el RAS lo estipula así, el área 1,8 metros cuadrados y el volumen de 7,20 metros cúbicos. Ahora con el modelo de Sain en 1988 encontramos que acá debemos conocer la DBO del efluente y con esa DBO del efluente calculamos la carga orgánica volumétrica con la que podríamos determinar el volumen y con el volumen y la profundidad el área de nuestra laguna. Sin embargo, encontramos que por estos valores que nos están dando
aquí son bastante elevados, por lo que concluimos de que este método para las condiciones que estamos presentando acá y los valores que hemos ingresado pueden tener algún error o no ser apropiados, de pronto teniendo en cuenta los valores que ingresamos al comienzo, que no son valores reales, sino valores que hemos colocado nosotros. El tercer modelo utilizado para esta laguna es el modelo Mery, y de Mery, Margaret, Duncan y Pearson. Acá ya directamente nos calculan el volumen, porque el modelo nos permite calcular directamente el volumen, teniendo en cuenta también la DBO del efluente, el caudal y la carga orgánica volumétrica. O sea, de aquí ya fácilmente he encontrado el volumen, y miren, este volumen si nos parece un poco más coherente con las condiciones, si nos parece un poco más coherente este tipo de laguna con las condiciones de Cartagena y especialmente de los caudales de la universidad. Ahora, la siguiente laguna por presentar es la laguna facultativa. La laguna facultativa se emplearon 8 métodos, 8 modelos, todos estos que están acá. Y aquí encontramos, por ejemplo, el modelo de mezcla completa, cinética de primer orden de Marais, de 1996, donde empleamos esto. Lo principalmente que se halló aquí en este modelo fue calcular el tiempo. El tiempo nos permitiría a nosotros poder calcular junto con el caudal el volumen, y con este volumen y la profundidad calcular el área, estipular las dimensiones. Si aquí notamos que nos da un tiempo aproximado de 32 días, y estas serían las dimensiones que nos estarían arrojando, que también las encontramos un poco elevadas. El Marais 1970 se asemeja mucho al método anterior utilizado, en el que ya aquí también despejamos también el tiempo para poder calcular el volumen, teniendo en cuenta el caudal, y la profundidad también se puede hallar el área. Las concentraciones iniciales, la remoción y la constante de cinética también es calculada, teniendo en cuenta el método que propuso Marais en 1970. El modelo de Goyna, ya también aquí no se encuentra el volumen despejado, ya aquí el volumen está despejado y es fácilmente ser reemplazado, teniendo en cuenta que debemos conocer la DBO5 del efluente. Tenemos que tener en cuenta la temperatura del mes más frío del agua, y con ello nos arroja estos valores de las dimensiones. El modelo de Mara, acá en estos modelos que vamos a pasar a continuación, se muestra un poco más la carga orgánica superficial máxima, que viene siendo la DBO en unidades de área y días, o sea, la cantidad, el kilogramos de DBO por área, entre área y día, que se presenta en nuestra laguna. Encontramos acá, con esto lo que quisimos encontrar fue las áreas, el volumen y la profundidad, pero para ello necesitamos hallar la carga orgánica, que fue dividida entre la carga orgánica máxima para poder hallar el área que se encontraba aquí. Aquí ya la conversión está hecha de hectáreas a metro cuadrado directamente, y estos son los valores que nos arrojan. El modelo de Arthur de 1983 básicamente fue muy parecido al anterior, donde también hallamos la carga orgánica, y estos son los valores que nos arrojan. El modelo 6 encontramos Estraves de Brasil de 1983. Acá ya no estamos hablando de la carga orgánica máxima, sino que se habla de una carga orgánica superficial removida. O sea que aquí lo que vamos a tener en cuenta es la concentración del efluente, y ya no tanto la del afluente como tal. Por ende, aquí que calculamos fue la carga orgánica que se removió, dividida entre eso nos arroja también estos valores de las dimensiones. Por acá encontramos un modelo de Tirimurti de 1960. En este modelo, como podemos notar, tiene una ecuación un poco más compleja, es el modelo matemático más complejo para estas lagunas, en el que se debe calcular una variante que es A. En esta variable viene implícita el tiempo, por ende se hacía necesario calcular el tiempo de A
calcular el tiempo, calcular A para poder calcular el tiempo y de allí poder encontrar las dimensiones. Como podemos notar, nos tocó hacer iteración porque A no se encuentra explícita en la ecuación. Hicimos una iteración para poder hallar el valor de A y con ello hallar el tiempo aproximado entre 17 días, un tiempo bastante consistente, y esos fueron los valores de las dimensiones. Por último, acá tenemos de Mara y Pearson de 1990, en el que otra vez aparece la carga orgánica superficial máxima y debemos hallar la carga orgánica y con ello encontrar el área. Con el área podemos hallar los volúmenes y las profundidades. Ahora pasamos a nuestra última laguna, que es la laguna de maduración, donde lo principal objetivo sería remover los patógenos. Acá encontramos que en este modelo se nos hace necesario conocer principalmente la radiación. Esta radiación solar tiene que ir en unidades en estas unidades que se encuentran acá, por ende las convertimos, aquí ya está todo programado para que se conviertan, y con ello poder calcular el tiempo, que también se encuentra aquí arribita en esta ecuación, donde se emplea la concentración inicial, la concentración final y la constante de remoción. Con ello podemos hallar el tiempo y con el tiempo hallar el volumen respecto al caudal y también conocer el área de nuestra laguna y la profundidad. El último modelo empleado fue el de Marais de 1974, en el que se tiene que tener en cuenta los tiempos de retención de las diferentes lagunas para poder calcular el tiempo de la laguna de maduración. Por ende, el tiempo de retención hidráulico de la laguna anaerobia fue basado en uno de los modelos que tomamos anteriormente, y de la anaerobia igual que la facultativa. Cogimos uno de los tiempos de esos modelos y con ello calculamos el tiempo de retención hidráulico de maduración, que según lo que estipula el RAS está fuera del rango, o sea que este modelo creo que queda descartado y estas serían las dimensiones que nos dan. Por último, pasamos a la clic para conocer los resultados. Aquí en el programa damos clic, conocemos los resultados totales. Encontramos el resumen de todas las lagunas, de todas calculadas con los diferentes métodos. Cabe resaltar que tuvimos en cuenta que la concentración del efluente de la facultativa inicial del afluente de la facultativa el que salía de la anaerobia, por lo que consideramos todo el tren de remoción. Aquí se encuentran por último todos los modelos. Hemos dicho que existen modelos que por sus dimensiones creemos que no son aplicables a estas condiciones y otros sí arrojan unas unidades mucho más acorde con las características del lugar y con las características que presenta el agua residual. Y con esto terminamos este video. Esperamos que hayan aprendido mucho. Y en la cajita de descripción encuentran el link del documento en el que nos basamos. Tampoco te olvides de darle like a este video para que nos pongan 5. Y si tienes algún comentario o alguna duda, escríbelo ahí abajo. Suscríbete en el botoncito de aquí. Bye. ¡Feliz Navidad! I wanna get back there.